a través de ese amor que viene de tu divina presencia, que nos sostiene, que nos impulsa y que nos llena de esta pasión indescriptible de querer hablar de ti, de querer aprender a obedecerte, a oírte y seguirte cada día de nuestras vidas. Hoy nos presentamos, Señor, con ese pan que tú eres experto en servir en nuestras mesas. Y yo quiero partirlo, compartirlo con cada una de esas personas que hoy vengan para unirse con este estudio, Señor. Estudio que estoy segura que en el nombre de Jesús va a ser de grande bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, amados, de verdad. Solo hacer una pequeña remembranza de lo que hemos estado hablando durante estas semanas pasadas. Bueno, estamos en Génesis 24, estamos haciendo una comparación, una analogía entre lo que el padre Abraham envió a hacer a su siervo Eliezer y lo que el Padre Celestial ha enviado a hacer al Espíritu Santo, ¿verdad? A traer la esposa para su hijo. Su esposa se está preparando. Ese es nuestro tema central del que tenemos ya 27, 28 reflexiones. Hoy estamos con la número 27, ¿verdad? La reflexión número 27 de estar estudiando sobre y su esposa se ha preparado. Bien. Pero el subtema que hoy vamos a ver es un mensajero ejemplar. ¿Y quién es ese mensajero ejemplar del cual vamos a estar hablando ahora? Bueno, es el mensajero que Abraham preparó para ir a hacer esa comisión, ¿verdad? Hay tanto que aprender de cada personaje de la Biblia, para bien o para mal. Y hoy queremos aprender para bien de Eliezer, ese hombre que estaba ahí al servicio, ¿verdad? Era un esclavo y estaba al servicio de Abraham para ir y hacer todo lo que él le mandaba para hacer. Ahí en Génesis 24 vamos a ver 3 versículos con el propósito de poder tener una descripción como objetiva de la conducta de este hombre que sabía su posición y entendía para qué Abraham lo estaba enviando para hacer. Mire, Génesis 24:12 dice, y dijo Eliezer, ¿verdad? Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Dijimos ya en nuestras lecciones pasadas que Eliezer estaba poniéndose en las manos del Dios Todopoderoso, estaba él confiando, estaba rindiéndose y estaba despojándose de toda sabiduría humana y estaba poniéndose en la sabiduría de Dios, estaba encomendando su causa, así como hacen, mire, estos animalitos del desierto que tienen su joroba, ¿verdad? Y van ellos para transportar como los caballos en el campo, pero, ay, se me ha ido el nombre, por favor, ayúdenme, ay, se me ha ido. Bien, el punto es el camello, perdón, amados, pero el camello tiene una característica, él va llevando, gracias, Lolita linda, el camello va llevando su carga en el desierto y tiene una característica, mire, muy especial de la cual podemos nosotros aprender. Dice que para que su señor baje la carga que ha montado sobre él, tiene que doblar sus rodillas y rodarse, ¿verdad? Sobre esa arena para que el amo pueda bajar todo lo que él ha estado transportando. Entonces, cuando yo veo aquí a Eliezer que está encomendando la causa, es como si está él doblando sus rodillas y diciéndole a su Padre Celestial, al Señor, al Dios Todopoderoso de Abraham, Señor, yo te encomiendo esta carga, esta comisión que mi amo ha depositado sobre mí. Y entonces desde ahí empezamos nosotros a aprender realmente de la humildad y la dependencia de este varón
del Dios Todopoderoso. Luego en el versículo 26 vemos otra señal de esa dependencia. Dice, el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Cuando él tuvo ese encuentro con Rebeca, ¿verdad? Y él fue viendo cómo el Señor iba prosperando su camino, dice que se postró y adoró. Hay tanto que nosotros podemos aprender cuando vamos viendo esas respuestas de nuestro Padre Celestial en nuestro caminar. Eso es humildad, eso es quebrantamiento, eso es un signo de que nosotros estamos dependiendo, y ahí se cumple aquello que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: sin mí nada podéis hacer. Entonces Eliezer había entendido que sin Dios nada él podía hacer. Si Dios no prosperaba su camino, si Dios no le guiaba, si Dios no iba como trazando esas marcas, esas señales, él no iba a poder cumplir con la comisión que se le había dado. Y en el versículo 52, estoy en el capítulo 24 de Génesis, pero en el versículo 52, oiga lo que dice: cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Esta es una actitud que era vida en este hombre, ¿verdad? No era religión, no era como imitación, no era algo que lo habían obligado a hacer, sino que venía de lo profundo de su corazón, la gratitud de ir viendo cómo el Señor había prosperado y respondido a todo lo que su amo lo había mandado a hacer. ¿Por qué he querido hablar de esto? Porque hemos estado hablando de las características de la futura esposa de Cristo, ¿verdad? Que es representada por Rebeca. Pero también no podemos pasar por alto la conducta, el estilo, la manera de comportarse de un sirviente, pues que es en verdad lo que somos todos aquellos que hemos venido al reino y que ahí se manifiesta la conducta con la que hemos entrado. Vaya, que algunos entramos como si la iglesia donde estamos se debería de sentir privilegiada porque nos tienen a nosotros, ¿verdad? O deberían de sentirse como orgullosos de tenernos. Y a veces queremos como que se nos rinda esa pleitesía. Importante la conducta con la que nosotros hemos entrado al reino. Eliezer era un hombre que había sido también circuncidado por su amo. Por tanto, él era parte del reino, pero nunca olvidó su condición, nunca olvidó quién era. Era un esclavo. Aunque su amo no le trataba como un esclavo, él estaba consciente que estaba ahí para servir a su Señor y para ir y hacer lo que su Señor le mandara hacer. Entonces, ¿qué representa Eliezer? Nos representa a nosotros, a los embajadores de Cristo. Pablo dijo que éramos embajadores de Cristo. ¿Qué es un embajador? Es un enviado, uno que viene para conciliar entre dos partes. Y esa es una de las partes que a nosotros nos corresponde hoy como hijos de Dios, ¿verdad? Ahora que ya entramos, ahora que estamos ahí, se nos ha ido asignando un trabajo, se nos ha ido dando una comisión a cada uno. Por ejemplo, los evangelistas no pueden estar cerca de nadie sin estarle compartiendo. El maestro siempre está enseñando, el pastor siempre recogiendo a las ovejas, y así el profeta siempre poniendo el dedo en la llaga. Cada uno, ¿verdad?, en la comisión que el Señor nos ha entregado, el que sirve en el servicio, el que ayuda en ayudar, y bueno, el que reparte, ¿verdad?, con liberalidad. Entonces, a cada uno el Señor nos ha dado una comisión, nos ha dado un oficio, y lo hermoso es que Eliezer nos da un ejemplo de cómo debemos aprender a hacer las cosas, ¿verdad? A él se le había dado ser un sirviente que iba a llevar una comisión, un mensaje específico. Entonces, el punto aquí es preguntarnos: ¿cómo está actuando usted? ¿Cómo estoy actuando yo en cuanto a esas instrucciones específicas que el Padre de los cielos nos ha dado a cada uno? ¿Y cómo estamos
llevando a cabo esas instrucciones? ¿Qué estamos haciendo con la encomienda que se nos ha dado aquí en la tierra? Mientras estemos aquí en esta tierra, nosotros tenemos que saber que tenemos una comitiva específica. Bueno, la gran comisión, por supuesto que es venir y hablarles a otros del Señor Jesucristo y venir y ser parte de esa ayuda idónea de estarlos trayendo para que luego sean preparados para el día en que el Señor Jesucristo venga a las nubes. Entonces, ¿cómo está actuando usted? ¿Cuál es su conducta? ¿Cuál es su manera de estar obrando y actuando, haciendo esa obra tan hermosa y delicada a la vez, verdad? Porque mire, la Biblia nos da instrucciones literales, pero muchas veces nosotros, por no prestar atención debidamente, empezamos a cambiar la manera de hacer las cosas. Y aquí viene el mensaje que queremos traer en esta tarde, ¿verdad? Y que pueda servir de bendición para todos aquellos que ya estamos dentro del reino y que sabemos que se nos ha dado una encomienda, pero quizás nos hemos detenido o nos hemos apartado o la estamos haciendo de manera equivocada. Quiero darle 3 ejemplos, ¿verdad? De esos personajes de la Biblia que deberíamos nosotros de tomarlos como con muchísima seriedad, darles la debida importancia y procurar aprender a seguir sus pasos, ¿verdad? Así como seguimos al Señor Jesucristo, todos estos discípulos que existieron antes, durante Él y los que están posterior, hay muchos de ellos que nos han dejado un legado indescriptible y que debemos de aprender a amar y cuidar así con temor y temblor, ¿verdad? Y con esa pasión en Cristo Jesús. Noé, por ejemplo, ¿verdad? Allá en Génesis capítulo 7, versículo 22, oiga lo que dice de Noé específicamente. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Oiga esto, ¿de qué está hablando? Se recuerda que el Señor le dio instrucciones específicas a Noé para la construcción del arca. Le dijo los niveles, que si iba a llevar solo una puerta, que si una ventana, el tipo de madera, cómo la iba a calafatear. Y dice la Biblia, cuando Noé había terminado de hacerlo, dice literalmente, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Le fue bien a Noé en todo el proceso de cuando vino el diluvio. Por supuesto que sí, le fue de maravillas, 100%, porque fue obediente al pie de la letra. Él no dijo, no, el Señor se ha equivocado y quizás el arca necesita 2 ventanas, o quizás la ventana debe de ir aquí, allá, o la puerta. Él no cambió nada. Fue un siervo, un hombre de verdad que se sometió a las instrucciones divinas y celestiales. Bueno, Moisés, ¿qué diremos de Moisés? Se ha hablado tanto de Moisés y podríamos seguir hablando y siempre vamos a estar aprendiendo de maneras indescriptibles. Mire lo que dice Éxodo capítulo 25, versículo 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dios hablándole a Moisés y le dice, conforme a todo lo que yo te muestre del tabernáculo y de sus utensilios, así lo vas a hacer, Moisés. Y la Biblia misma nos enseña que Moisés hizo exactamente conforme al modelo que se le había mostrado. Allá en el libro de Hebreos encontramos la ratificación de esta verdad. Hombres que estuvieron dispuestos, oiga esto, a sentarse bajo la sombra del Altísimo, cara a cara, para oírle cuidadosamente, atentamente y decirle, dime qué quieres que haga. Y el Señor hablaba, los instruía, probablemente, porque, bueno, eran hombres sujetos a pasiones y hombres como usted y como yo, y probablemente tomaban papel y lápiz. Y claro que Moisés lo hizo. Moisés estuvo escribiendo los 5 primeros libros de la Biblia, ¿verdad? Entonces estoy segurísima que fueron tan cuidadosos y fueron anotando punto por punto. Usted y yo no deberíamos
deberíamos de confiarnos en nuestra mente, deberíamos de aprender a tomar nota. Recuerdo el caso de una sierva de Dios que decía que ella tenía su libreta y su lápiz a la par de su cama, porque de pronto Dios le hablaba en las noches, ya fuera en sueños, en visiones, a través de la Biblia, o sencillamente venía un pensamiento de parte del Espíritu Santo a recordarle un pasaje en particular, y ella estaba presta para tomar nota y no olvidar, porque somos oidores olvidadizos, así nos dice nuestro hermano Pablo. Entonces, cuidado con las instrucciones, porque a veces quizás esa noche, esa mañana, esa tarde, Dios trajo la revelación más sobrenatural que va a transformar tu destino, va a transformar tu vida, tu familia, y por ser nosotros como descuidados, pasamos por alto esa voz que deberíamos de estar atentos, haciendo bien en oír, en tener ese oído circuncidado, ese oído de discípulo que siempre está como inclinado hacia el cielo, hacia a nuestro Padre Celestial. Entonces, quiero imaginar a Moisés tomando nota cuidadosamente para poder llevar esas medidas exactas, perfectas, ¿verdad? Y Dios lo ratifica en toda la Biblia de que Moisés fue obediente. ¿Qué diremos de Jesús? El perfecto, ¿verdad? El ejemplo sin igual, cuando dice en Juan capítulo 6, versículo 38, porque he descendido del cielo, oiga esto, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Tres personajes, por supuesto que Noé, que Moisés son un símil del Señor Jesucristo. Y aquí vemos en Jesús la perfección, donde Él dice, yo no vine para hacer lo que yo quiero, no he venido a inventar nada, no he venido para hacer las cosas como yo pienso o creo que deben de ser, sino para traer exactamente lo que mi Padre me ha dicho que yo debo de hacer. Importante. Eliezer nos ha dejado un legado. Moisés, Noé y el Señor Jesucristo nos han dejado suficiente enseñanza para que vayamos despacio y con buena letra. Señor, que yo no quiera correr, que así como tú no tienes prisa, yo tampoco quiero tener prisa, sino que tener la certeza de lo que me estás enseñando en este tiempo y de cómo debo de aprender a ponerlo por obra, porque ya lo hemos dicho en otras ocasiones, a veces estamos, Señor, ¿qué más? ¿Qué más? Es como el niño que está esperando más instrucciones, ¿verdad? O el empleado que le está diciendo a su jefe, ¿y qué más, jefecito? ¿Qué más, jefecito? Y probablemente no hemos hecho lo primero con excelencia, ¿verdad? Sino que el jefe dice, no te puedo dar el segundo paso porque el primero me lo has hecho mal, ve y repite la plana. O cuando éramos niños y con la maestra, ¿verdad? Con aquella premura que íbamos y la letra quizás toda mal hecha y la maestra muchas veces nos tachaba la plana completa y decía repetir. ¡Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, así es con Dios. Pero yo quiero pensar que estos hombres, Eliezer, Noé, Moisés y el Señor Jesucristo, que es Dios mismo, que a veces no deberíamos ni de ponerlo entre los ejemplos terrenales, ¿verdad? Porque Él es el supremo, Él es la excelencia, pero estos terrenales, ¿cómo debieron de verdad de haberse tomado el tiempo, sentarse y esperar pacientemente? Y probablemente si algo no les quedaba claro, debieron haberle preguntado a su Padre Celestial. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer constantemente. Si hay algo que no está claro, si hay algo que no encaja, algo que no engrana en verdad, de preguntarle y decirle, Señor, ¿estoy actuando mal? ¿Estoy yéndome por un lado equivocado? Señor, ¿será que no es exactamente como la Biblia dice que debo de hacerlo? Como esposa, como madre, como hija, como amiga, ¿verdad? Como sierva de Dios, en cada faceta de nuestra vida, tener esa seguridad de que estamos siguiendo las instrucciones celestiales
para que nos vaya bien, pues, en todo lo que hemos sido enviados para hacer. Veamos algunas características de Eliezer, ¿verdad? De los siervos de Dios. Mire, porque número uno, Eliezer sabía que era un esclavo. Él era un esclavo que había llegado a ser como parte de la familia porque esa era esa era la cultura. Compraban los esclavos con propósitos, ¿verdad? Porque a veces se ha preguntado por qué Dios permitía la esclavitud dentro de los judíos. Le cuento brevemente. El propósito era introducirlos dentro del reino, enseñarles los principios de la palabra de Dios, de tal manera que estos fueran siendo rescatados y fueran siendo salvados para la gloria de Dios. Entonces, por eso es que el Señor les mandaba que con el extranjero, con la viuda, con el huérfano, ¿verdad? Y con el esclavo, ellos tenían que ser misericordiosos, tenían que ser compasivos, mostrar al Dios de la misericordia, al Dios de la compasión. Bien. Entonces, número uno, son siervos, características de los mensajeros del Señor. Eso es lo que quiero ahorita hablar. Son siervos, esclavos de Cristo Jesús. ¿Se recuerda cuando Pablo dijo esclavo por amor? Entonces, esa es una característica de los mensajeros, es decir, de aquellos que Dios escoge para que lleven un mensaje, para que lleven una comisión. Primero, tienen que estar conscientes, seguros de que ellos son esos siervos, sirvientes del Dios vivo. Mire lo que dice Jesús en Lucas 17, versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos haber hecho, eso hicimos. Esto es lo que Jesús dice que nosotros debemos hacer. Jesús está contando una parábola cuando dice estas palabras, pero se está refiriendo a usted y a mí, que nos denominamos discípulos de Cristo. Sí, discípulos, a veces queremos engrandecer esa palabra, pero no es más que un siervo, no es más que un esclavo, uno que se ha entregado por amor. Pablo dijo que si antes nosotros éramos esclavos, ahora venimos a ser libres en Cristo. Pero si éramos libres, ahora venimos a ser esclavos en Cristo Jesús. Miren, no debemos de tenerle temor a esa palabra. Detrás de esa palabra hay algo sublime, hay algo de suma importancia, porque el esclavo puede llegar también a amar pasionalmente a su amo por causa de la misericordia y de la compasión que éste extiende hacia él. Allá en Deuteronomio capítulo 15, versículo 17, se narra una historia de el Señor le dice a su pueblo que después de 6 años, en el 7º año, ellos tenían que liberar a los esclavos, tenían que darles sus animales, tenían que darle de sus bienes y no despacharlos con las manos vacías. Era una manera de mostrarles al Dios que recompensa, al Dios que paga por todo el trabajo realizado para él. Entonces está ahí. En Deuteronomio 15, 17 dice específicamente que cuando el esclavo decidía quedarse con su amo, dice que el amo venía y horadaba su oreja, es decir, la traspasaba con una lesna, como una cosa puntiaguda, caliente, y le horadaba, quedaba como marcado, señalado. Entonces ser esclavo, cuando lo vemos a la luz de la Biblia, esto es un privilegio, porque de algo sí debemos de estar seguros, que usted y yo de alguien somos esclavos, y yo quiero serlo de Cristo y por amor, porque es un amo tan bondadoso, un Señor tan dadivoso y que nos honra sencillamente porque nosotros decidimos honrarle a Él, respetarle, glorificarle, venerarle cada día de nuestras vidas. Entonces a eso se refería Jesús cuando dice, siervos inútiles, ¿verdad? Somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. O sea, que no debemos de estar esperando una palmadita, no debemos de estar esperando la recompensa, no debemos de estar esperando que otros nos den las gracias o que nos traigan un ramo de flores. Porque a veces esa es la conducta con la que nosotros estamos dentro de nuestras congregaciones, esperando aplausos, esperando reconocimiento. Quizá porque usted sea la persona
es un buen diezmador. Y cuando digo buen diezmador, quiero ponerlo entre comillas, porque lo que tenías que haber hecho, eso es lo que has hecho. Llevar tus diezmos, llevar tus ofrendas, eso es lo menos que tienes que hacer cuando vas a tu congregación, porque la Biblia así nos lo manda. Pero a veces cuando nosotros somos personas de buenos ingresos, entonces, y por supuesto que porque el Señor nos ha dado abundantemente llevamos a nuestra congregación. Esperamos un reconocimiento especial. Nada que ver, querido amigo, nada que ver. Siervos inútiles. Lo que teníamos que haber hecho, eso hemos hecho. Generalmente se lo estoy declarando a las mujeres, pues, porque a veces las esposas queremos, ay, qué rica te quedó la comida, gracias porque me das de comer, o que los niños estén diciendo, gracias mamá porque me viste, gracias porque te levantas temprano para hacer mis alimentos. Yo no digo que los hijos no tienen que ser agradecidos, pero a veces esperamos reconocimiento donde realmente no tienen por qué dárnoslo, porque al final es parte de nuestras obligaciones. Y usted no puede estar esperando aplausos en algo que a usted le corresponde hacerlo como parte de su obligación. El esposo no puede estar esperando reconocimiento ni aplausos porque él está cumpliendo con las obligaciones económicas o porque él está protegiendo y cubriendo a su familia. Él no puede estar esperando que sus hijos le estén diciendo, papito, gracias porque siempre estás pendiente de nuestras necesidades. Esa es la obligación del padre. Y repito y ratifico, sí, seamos agradecidos. Pero usted y yo, como siervos, como esclavos del Dios viviente, no podemos estar esperando aplausos porque al final eso lo que demuestra es que las cosas las estamos haciendo para el hombre y no para Dios, para el ojo del amo y no para Dios, porque eso nos enseña la Biblia allá en Colosenses capítulo 3, como para Dios y no para los hombres. Bien, entonces esa es la primera característica de los mensajeros. Dios escoge uno que tenga un corazón de siervo, un corazón de esclavo. Número 2, mire, son hombres y mujeres que han sido quebrantados y ahora son humildes, es decir, que están dispuestos para ir y realizar el trabajo más indigno que se pueda usted imaginar como siervo de Dios, ¿verdad? Han sido quebrantados, porque la Biblia dice en Isaías 57:15, yo habito en la altura y la santidad, dice el Señor, y con el quebrantado y humilde de espíritu, con ellos habita el Señor, con los que se han dejado quebrar, porque quebrantado es dejarse quebrar, es aquel que se deja doblegar. ¿Se recuerda de esa alabanza que dice, quebranta mi corazón, quebranta mi vida? Y entonces a veces nosotros cantamos sin entendimiento, estamos diciéndole al Señor, quebrántame, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, para que podamos ser esos siervos dignos de llevar un mensaje del Señor, de llevar esa comitiva. Pero cuando llega el momento de ser quebrantados, empezamos a llorar, a renegar, a maldecir, a lamentarnos. Y no nos damos cuenta que lo que hay detrás de ese quebrantamiento es una preparación para esa comisión hermosa que se nos ha asignado desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Entonces dejémonos quebrantar. Yo sé que eso es doloroso, vaya que sí. Desde el primer personaje de la Biblia que podemos ver que estuvo dispuesto a dejarse quebrantar, ¿verdad? Cuando vemos la vida de José, cuando vemos a Moisés y cada uno, Esther, Ruth, tuvieron que dejarse quebrar, porque quebrantar tiene que ver con eso, quebrarse, doblarse. Una de las características del trigo, por ejemplo, estaba viendo una pequeña
anécdota que alguien había grabado del trigo y la cizaña, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia dramática que hay entre las dos? Que el trigo, cuando está lleno de fruto, por naturaleza tiende a doblarse, pero la cizaña siempre permanece erguida. ¿Por qué? Porque no tiene, mire, no tiene fruto, no tiene nada que dar, y entonces ella siempre está fuerte, parada, inconmovible. Pero el trigo, que va cargándose en la medida de su crecimiento, se va cargando de esas semillitas y el peso lo hace doblarse. Así es aquel siervo esclavo que se va dejando quebrantar y por tanto va siendo humilde de espíritu delante de la presencia de Dios, y con él es que habita el Señor. La primera, ser siervos y esclavos. La segunda, siervos quebrantados y humildes. Tercera, reciben instrucciones precisas directamente de su Padre Celestial. Ellos no tienen intermediarios. Mire, a usted puede venir otra persona para traerle un mensaje de parte de Dios, pero generalmente solo está confirmando lo que Dios ya le habló a usted, a su corazoncito, ¿verdad? Reciben instrucciones precisas directamente de parte de Dios. Mire lo que dice Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les va a enseñar todas las cosas. Y no solo eso, y les va a recordar todo lo que yo les he dicho, dice Jesús, les va a recordar. Se recuerda que Jesús dijo también allá en Juan 10:27, que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Entonces esa es la característica. Las ovejas reciben las instrucciones directamente de su pastor y le siguen, le obedecen, van y hacen lo que él les está enviando a hacer. Las cabras, por lo contrario, no tienen esa capacidad, esa cualidad de parte de Dios, porque el Señor es el que hizo la creación y él le dio a cada uno de los animalitos conforme lo que él quiso darles. Y en muchos de ellos el Señor nos habla. Las ovejas oyen y siguen al pastor. Las cabras pueden oír, se les silba, les grita y todo lo que usted quiera, pero ellos no obedecen. Entonces, esa es la tercera, ¿verdad? Los esclavos, los quebrantados, reciben las instrucciones precisas cara a cara de su Padre Celestial. Número 4, mire, van y hacen lo que su Señor les manda para hacer. Van y hacen, no solo oyen, sino que van y hacen lo que su Padre les ha mandado. Mire lo que dice Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dijo Jesús, ¿verdad? El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces Jesús recibió las instrucciones de su Padre Celestial y fue para hacerlas. No se quedó solo con oírlas. Noé no se quedó solo con oírlas, Moisés no se quedó solo con oírlas, David no se quedó solo con oírlas, Esther, Ruth no se quedaron solo con la instrucción, sino que fueron y hicieron. Podemos ver en el libro de Ruth que estoy enamorada de verdad de mi hermana Ruth, porque nos ha dejado un legado que deberíamos también tomarlo al pie de la letra. Y ahí está como la manera fácil, digámoslo así, de poder caminar en esta senda angosta, ¿verdad? En esta senda antigua del Señor Jesucristo. Ella recibe instrucciones de voz. Usted lo puede ver ahí en el capítulo 2 específicamente. Dice que Boaz empezó a instruirla, a decirle: hija, no vayas a otro campo, mantente detrás de las que van segando. Mantente detrás de mis siervos, bebe agua donde ellos beben. Y dice la Biblia en 2:23 que Ruth se mantuvo en el mismo campo recogiendo las gavillas y haciendo exactamente
como vos le había mandado, siguiendo a las siervas de vos. Entonces, cuando nosotros vamos en esa obediencia, no solo oyendo las instrucciones, sino haciéndolas también, entonces ahí nos vamos constituyendo en hombres y mujeres confiables para Dios, confiables para que Él nos vaya dando más y más de sus negocios, más y más de sus proyectos, más y más de sus encomiendas para ir y realizar, ¿verdad? Porque Él dice, bueno, en lo poco me estás siendo fiel, yo te voy a ir poniendo en un poco más. A veces no vemos que estamos como creciendo ministerialmente, o no estamos creciendo en el trabajo, o no estamos creciendo en la familia. Y es porque debemos de revisar, mirar un poco hacia atrás, volver nuestra vista, detenernos en el camino y preguntar por qué las cosas están estancadas. Y generalmente es porque no estamos siguiendo las instrucciones al pie de la letra, como el Padre realmente nos ha mandado para hacer, ¿verdad? Así es que, fíjese, quiero hacer un pequeño resumen. Primero, estamos conscientes de que somos esclavos de Cristo. Quiero decirlo de esa manera, porque de verdad el corazón me palpita cuando pienso, esclava de mi Señor. Que yo pueda decirle lo que tú digas, como tú digas, a donde tú digas, mi Señor, que no sea como yo quiero, sino como tú dices que debe de ser, porque yo soy tu esclava por amor. Dejarnos quebrantar, ¿verdad? No solo de palabra, sino que recibir ese quebrantamiento. ¿A través de qué somos quebrantados? Quizás a través de nuestro propio cónyuge, ¿verdad? Cuando somos humillados, cuando somos vituperados, traicionados. Esos son los instrumentos que Dios está usando para quebrantarnos y hacernos cada vez más dóciles y más moldeables, más manejables, ¿verdad? Reciben las instrucciones, dijimos, instrucciones directamente de su Señor. Y número 4, van y hacen como su Señor les dice que deben hacer. Revisemos, amados, revisemos, no seamos sabios en nuestra propia opinión, no seamos ligeros. Mire, Dios no tiene prisa, porque una de los frutos, ¿verdad?, del Espíritu es la paciencia. Y para ser labrados en paciencia pueden pasar semanas, meses o años hasta haber aprendido a desarrollar ese fruto precioso, que es uno de los más difíciles, sobre todo en el siglo XXI, donde todo es light, donde todo es rápido, donde todo tiene que ser al 1000 por 1. Pero el Señor dice, yo no voy con el siglo, yo no voy con el año, yo no voy con los tiempos de ustedes. En el cielo las cosas siguen siendo igual como en el tiempo de Génesis, ¿verdad? Bien, veamos el número 5. Mire, dice que no hacen más de lo que han sido enviados a hacer. Esto es importante, ¿verdad? Porque a veces queremos enredarnos en tantas cosas, o nos metemos en un negocio, nos metemos en otro. Estoy hablando de los negocios del Padre, pero también hablemos de los negocios físicos, ¿verdad? De las cosas terrenales. A veces queremos tener 2, 3 trabajos a la vez y no manejamos ni uno bien ni el otro. ¿Por qué? Porque ya Jesús nos lo dijo. Nadie puede amar a 2 señores. Va a terminar amando a uno y aborreciendo al otro. Instrucciones. Entonces, el que mucho abarca, dice el mundo, poco aprieta. No podemos. Entonces, importante no hacer más de lo que no hemos sido enviados a hacer. Dios tiene una característica, mire, a Él le encanta hacernos especialistas en lo que nos ha asignado, en ese don primario. ¿Sabe que todos tenemos un don primario? Porque usted no puede decir, no, mire, a mí me ha dado el Señor los 5 dones primarios y en todos soy la mamá de Tarzán. No, querido, eso quizás es lo que usted quiere creer. Pero si no, el Señor Jesucristo no hubiera dicho allá en Efesios capítulo 4. Él dijo, a unos
los ha hecho. Y empieza él a describir: a unos los hizo profetas, a otros apóstoles, a otros los hizo pastores, evangelistas y maestros. Él ha repartido. Sí, ciertamente algunos tienen más de uno o dos dones, pero yo le aseguro que si usted se escudriña cuidadosamente, va a descubrir que hay un don que es el primario en usted, y es en ese en el cual usted tiene que capacitarse, perfeccionarse, desarrollarse para procurar hacer lo que le ha sido asignado del cielo con excelencia. Pero a veces nos queremos meter en todo y no hacemos nada, y no progresamos, y no avanzamos. Mire, digo esto de verdad con humildad, quiero decirlo con humildad. Cuando Dios me mostró que el don que él iba a poner en mí, que había puesto en mí, y que a él le había placido dármelo, y era enseñar las escrituras, lo primero que entendí que tenía que hacer era esto: ir y prepararme, profundizar un poco más en el conocimiento de la palabra. Por supuesto, querido amigo, que hay de maestros a maestros. Hay maestros para los universitarios, hay maestros para secundaria, hay maestros para primaria, habemos otros para nursería, habemos otros para primaria, para primer grado, segundo grado. Entonces, yo no estoy diciendo: la gran maestra, no. ¿Por qué? Porque el Señor es el que da toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿verdad? Y para unos es más fácil la preparación, para otros es un poco más limitada, porque Él es así. Necesita también maestros para las personas más pequeñas espiritualmente, y luego cuando ellos van creciendo y desarrollándose, van pasando a las manos de otros maestros. Bien. Entonces, pero el punto es que usted descubra cuál es su don primario, cuál es el oficio que le ha asignado, y en ese prepárese, capacítese, no busque imitar a otros, no quiera ser igual a otros. Ese es uno de los peores errores que nosotros cometemos. Cuando vemos a alguien profetizar, todos queremos ser profetas. Cuando vemos a alguien enseñar, todos queremos enseñar. Cuando vemos a alguien pastorear, todos queremos ser pastores. Ese es un grave error. ¿Cuál es el don, el oficio que su Padre Celestial le ha asignado? Y entonces, como Pablo le dijo a Timoteo, cumpla su ministerio, prepárese, capacítese con la mayor excelencia posible, porque Él es el que va a dar la sabiduría, la revelación, el conocimiento, el discernimiento. Él da todos esos dones, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, porque la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Entonces, cuando usted ya sabe cuál es el don, prepárese, porque el punto es que el Señor está buscando esos mensajeros para que lleven en el medio donde usted se mueve. Le pongo un ejemplo y le repito, porque se lo dije al principio: cuando yo vengo para querer ser como los evangelistas, tengo que forzar las cosas porque no tengo el don para evangelizar. Entonces me cuesta, se me traba la lengua, pero a veces yo quiero hacerlo porque dice: hay que evangelizar, hay que evangelizar. Y sí, evangelicemos, pero hay diferentes maneras de evangelizar, y cuando estoy enseñando, también estoy evangelizando. Puedo ver cuando voy para predicar o para enseñar en los grupos de enseñanza, y hago el llamado, voy viendo cómo las personas se van convirtiendo o se van reafirmando de alguna manera, pero lo que el Señor le ha dado a usted para hacer, usted lo va a hacer con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque viene del cielo. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces. Así dice Santiago capítulo 1, versículo 19. Así es que el Padre le ha dado a usted dádivas, aprovéchelas, abrácelas y bendígalo, exáltelo, glorifíquelo y dígale: Señor, engrandéceme para tu gloria, y Él lo va a hacer. Quiero hablarle de una característica más de estos mensajeros del Padre Celestial. No hacen más de lo que han sido enviados a hacer, estamos diciendo, ¿verdad? Entonces quiero repetir: no puedo yo hacer nada por mí mismo, dijo Jesús. Según oigo, así juzgo.
y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Se enfocan hasta terminar, no dejan a medias el trabajo. No empiezan una cosa, la dejan a medias y van con otra. Terminan la encomienda que su Padre les ha asignado del cielo. ¿Qué es lo que su Padre le ha asignado a usted? A Eliezer se le dio una encomienda. Vas a ir a Babilonia a traer la esposa para Isaac. Esa fue la encomienda. Y Eliezer fue un hombre que terminó lo que empezó. Usted puede leer todo el capítulo 24 de Génesis y ahí se va a dar cuenta que él terminó la comisión al pie de la letra. Es una de las características. Dios está buscando personas consecuentes, personas que terminan lo que empiezan, no personas de doble ánimo. ¿Cuántas cosas quizás usted ha empezado y siempre dejando tirado por aquí, tirando por allá? Bueno, personalmente vengo de ser una persona de doble ánimo, pero no me rindo porque sé que mi Señor no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. El dominio propio, si tú vas y vienes al Señor y le dices, Señor, soy una persona que deja todo tirado, desordenada, mediocre, pero yo quiero ser una mujer o un hombre que termina lo que empieza. Quiero ser una mujer de dominio propio, un hombre de dominio propio. Vas a ver esa gloria de Dios cada día en tu vida. Pero recuerda, la fe sin obras es muerta. ¿Qué quiero decir al repetir estas palabras de Santiago? Bueno, que no solamente por la fe Dios me va a hacer una mujer, un hombre de un solo ánimo. No, tengo que actuar, tengo que hacer mi parte. Si tú quieres ser consecuente en esa comisión que te ha sido entregada del cielo, haz tu parte, levántate, lee, estudia, prepárate, ten tu comunión íntima con el Señor constantemente. Y la última que quiero mencionar, la número 6, dice que cumplen tal cual se les ha asignado su comisión. Y mire lo que dice Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es como si Eliezer pudiera haber dicho esas palabras. He venido hasta Babilonia, no para ser como yo quiero, sino para ser como mi Señor Abraham me ha mandado para ser. Son las mismas palabras del Señor Jesucristo aquí. He venido a este mundo no para hacer lo que yo quiero. Usted y yo no hemos sido traídos al reino para hacer lo que nos dé la gana. Insisto, pregúntele al Señor. ¿Cuál es la comisión que Él tiene desde antes de la fundación del mundo para usted? ¿Cuál es? Ser evangelista, evangelice. Llevar la palabra profética más segura, profetice conforme a la Biblia lo dice, ¿verdad? No estemos inventando por aquí, por allá, conforme a nuestro corazón. Seamos fieles a lo que dice la palabra, porque una de las señales de un profeta es que no le quita ni le aumenta a lo que dice la Biblia, sino que es literal a lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Es usted pastor? Cumpla su ministerio, recoja el rebaño, pastoréelo, edúquelo, enséñele, disciplínelo, cúrelo, sánelo con el aceite del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y así cada uno le ha llamado al Señor para hacer ayuda, para ser un administrador dentro del ministerio, para ir y orar por los enfermos. Entonces, ahí está, mire, Romanos capítulo 12, todo el capítulo, y Primera de Corintios capítulo 12, todo el capítulo, y Efesios capítulo 4, nos habla, ahí están todos los dones dados por Dios. Yo le doy un consejo, haga una lista de todos esos dones. Escriba, transcríbalos, sáquelos de la Biblia y escríbalos en una libreta y empiece a orar y dígale, Señor, ¿cuál es el don primario que yo tengo
¿Para qué tengo que especializarme? Que es la parte más importante para la cual yo he sido llamado aquí a tu reino. Entonces usted se va a constituir en un mensajero fiel y leal a su Padre Celestial. Eso es lo que estamos estudiando en esta tarde. Un mensajero ejemplar, basándonos en Génesis 24, ¿verdad? En la vida de Eliezer. Bien, volvamos a Génesis 24, capítulo 33 al 49. No vamos a leerlo todo, ¿verdad? Pero ahí encontramos específicamente en el versículo 49, si me ayuda ahí Lolita, donde dice literalmente, oigan las palabras de Eliezer. Cuando él llegó a la casa del padre de Rebeca, le dieron la bienvenida, recibieron a sus animales y los llevaron para que comieran paja, y todos los siervos que iban con Eliezer fueron recibidos también para descanso y todo. Y vienen y empiezan a quererle servir el alimento, porque así son los judíos y los árabes, son muy hospitalarios. Para ellos es muy importante la visita de un extranjero. Y entonces dice específicamente Eliezer, y le pusieron delante que comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. ¿Qué ejemplo más indescriptible para usted y para mí? ¿Cuántas veces el Señor nos manda a predicar o a llevar un mensaje, a orar por un enfermo? Y nosotros nos ponemos a veces, perdónenme la expresión, nos ponemos a changonetear y nos ponemos a hablar tanta tontera, cuando lo primerito que nosotros tenemos que hacer es ir y cumplir para el punto que nos han sido llamados. Fíjese que hay que ser muy cuidadosos en esto y hay que aprender de estos hombres. Él dice, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Yo no sé cuánta hambre, cuánto cansancio, cuánta fatiga podía haber experimentado este varón, pero él dice, no, yo he venido para cumplir el propósito para el cual mi Señor me mandó. Y entonces él viene y empieza a narrar toda la historia. Entre el versículo 35 y el 47, lo que usted ve ahí es todo el reprise de lo que le había acontecido en su encuentro, desde que salió de donde su amo Abraham hasta que llega para encontrarse con Rebeca, ¿verdad? Entonces él empieza a narrar toda la historia, y cuando ha narrado la historia, entonces podemos ver que dice en el versículo 50, entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto. El papá de Rebeca y el hermano estaban estupefactos de oír la historia que este hombre estaba narrándoles. Estaban impresionados y sabe, el Espíritu de Dios de seguro que estaba afirmando en el corazón de Betuel y de Labán que este hombre era un enviado de Dios, que este hombre había sido enviado con esa comisión, ir y traer a Rebeca para llevarla y hacerla la esposa de Isaac. Entonces dice ahí en el versículo 50, y dice, entonces Labán y Betuel respondieron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando Dios está en medio del asunto, querido amigo, vamos a ver prosperar nuestro camino. Cuando obedecemos y hacemos, las personas a donde somos enviadas sabrán que somos enviados, que somos mensajeros del Dios vivo. ¿Sabe? El Espíritu Santo, cuando vamos en obediencia, en sujeción, en esa fidelidad al mensaje divino, Él mismo se encarga de poner esa gracia. Y las personas cuando te oyen dicen, he ahí un mensajero del Dios vivo. En verdad, ese mensaje viene de la misma presencia de Dios. Un mensaje que te trae vida, que te trae esperanza, que trae exhortación, que trae gozo, alegría, pero que también trae corrección para enmendarnos en todo aquello que el Señor nos ha mandado para hacer. Mire lo que dice el Salmo 37, versículo 5 particularmente.
Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Vamos terminando ya con esto. El tiempo se me ha ido, no me daba cuenta. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Eso es lo que el Señor hizo con Eliezer. Exhibió la justicia. Dijo Labán y dijo Betuel, de Jehová viene esto. No tenemos nada, ni bueno ni malo, que decir en verdad. Hombre, tú vienes con un mensaje celestial. Mire, no tenemos que aprender tanto como sentarme, que como pararme. A veces le damos tanta importancia y sí es bueno aprender que la fonética, y yo sé, hay personas que toman muchísimas clases para ir y prepararse para poder hablar en público. Sí, está bien, hágalo. Hágalo, no tengo nada en contra de eso. Pero una cosa sí sé, el Señor le dijo a David, abre tu boca que yo la llenaré. Entonces a veces debemos nosotros de preocuparnos más por estar debajo de la sombra del Altísimo, de buscar a nuestro Padre Celestial y para ser fieles a ese mandamiento, a esa comisión que nos ha mandado para desarrollar. Y termina el versículo 54, dice, y comieron y bebieron él y los varones que venían con él y durmieron. Después de que él dio su mensaje, me imagino que se dio una gran comilona juntamente con todos los siervos que iban con él y durmieron en paz, ¿verdad? Y levantándose de mañana, dijo, envíenme a mi Señor, ya cumplí mi trabajo. Que Dios nos hable en esta tarde. Mire, Eliezer, un tipo de Cristo. Número 1, claro en su posición, siervo de Abraham. El Señor Jesucristo, claro en su posición, se hizo siervo hasta lo sumo. Así lo dice Filipenses capítulo 2. Siervo, Él se puso al servicio de todos nosotros. Número 2, enviado para cumplir una comisión específica, Eliezer. El Señor Jesucristo estaba claro que había venido para morir en la cruz. Número 3, Eliezer no se desvió de la comisión de lo que había sido encomendado para hacer. No se fue para enredar en nada. Jesús estuvo en los negocios de su padre desde pequeñito. Él dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Número 4, Eliezer expuso su mensaje al pie de la letra. No le añadió, no le quitó. El Señor Jesucristo dijo, he venido para hablar lo que mi Padre me ha dicho que hable, para hacer lo que mi Padre dijo que hiciera. Y por último, Eliezer dio el mensaje y volvió a su Señor. El Señor Jesucristo cumplió la voluntad del Padre, murió, fue sepultado y resucitó y volvió a la presencia de su Padre Celestial. Bueno, querido amigo, querida amiga, quien nos ha acompañado en esta tarde, ruego a Dios para que nuestro corazón se docilite, ¿verdad? Y podamos volvernos esos mensajeros ejemplares para Dios. Y si lo somos para Dios, lo vamos a hacer también para nuestro Padre Celestial. Miren, no importa si tenemos una poca, mediana o grande educación. Todo depende del esfuerzo y del sacrificio que cada uno querramos hacer, estemos dispuestos a hacer. Ahora hay tantos recursos para aprender a ser fieles al mensaje de nuestro Padre Celestial. Siempre estoy diciendo, cuide lo que oye. Cuide lo que usted está oyendo en el internet, en la radio, en la televisión. No toda la doctrina que nosotros oímos viene de Dios. Hay mucha doctrina errada. Doctrinas a las que se les está quitando o a las que se les está añadiendo. Bueno, yo dije la semana pasada, quiero recomendarle un par de predicadores, el pastor Miguel Núñez. Yo se lo recomiendo, búsquelo en el internet. Es un hombre con una doctrina muy sana y de verdad, personalmente, me ha ayudado muchísimo porque está apegada a las escrituras.
¿Y qué diremos también? Paul Washer. Paul Washer, un hombre que tiene un testimonio de quebrantamiento, de humildad, que también es uno de mis maestros, a través de los cuales estoy aprendiendo a crecer, a entender a la luz de las Escrituras. Así es que déjeme orar para que, así como dice Santiago capítulo 1, versículo 19, en su corazón como en el mío pueda estar claro que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Yo le animo a que usted extienda hoy sus brazos y pueda decirle: Padre, capacítame como tu mensajero, capacítame como tu mensajera, capacítame como ese hombre, esa mujer que tú quieres preparar y enviar como un embajador para que vaya por la esposa para Jesús y pueda prepararla a la luz de las Escrituras. Un mensajero que no capacita con emociones, un mensajero que no capacita conforme a sus experiencias, sino un mensajero que capacita a la luz de lo que ya está escrito en estos 66 libros. Yo te animo, ve a un instituto, siéntate a los pies de los maestros del bien y deja que te preparen para que cuando llegue el día podamos oír esa voz que nos diga: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al aposento de tu Señor. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Solo afírmate. El mensaje primario que hemos sido enviados para dar es: Cristo, el Señor y Salvador de nuestras vidas, viene pronto y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Viene por esa esposa que se ha preparado a la luz de las Escrituras, ahí sentada bajo la sombra de su amado, donde ella encuentra el deleite para su diario vivir. Hasta pronto, te espero el próximo martes si Dios así lo permite. Hoy es el día esperado por ti. Su gloria ha enviado el Señor a este lugar. Al cielo ha llegado tu clamor.